Buenos días, mi nombre es Gladys Adriana Vélez, soy médica especialista en ginecología y obstetricia, magíster en salud pública y directora de Nacer Salud Sexual y Reproductiva. Vamos a empezar este curso haciendo una revisión de la situación de salud materna en el país y sobre todo los retos que implica mejorar la salud de la mujer en el marco de los compromisos de la Agenda 2030. Vamos a discutir algunos aspectos del contexto internacional, del contexto local, cuáles han sido los avances y retos del país en el tema de salud reproductiva y finalmente algunas conclusiones. En el contexto internacional tenemos que decir que desde el año 2009 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas definió la muerte materna como una violación grave a los derechos humanos. Ese nuevo contexto de la mortalidad materna en los derechos humanos implica la necesidad de que las mujeres la entiendan como tal y se empoderen para defenderla. Asimismo, incluye el compromiso fundamental de todos los estados de lograr que la mujer sobreviva al embarazo y el parto como un aspecto central del disfrute de los derechos a su salud sexual y reproductiva y a vivir una vida con dignidad. En septiembre de 2015, 193 países del mundo y sus socios privados y académicos firman la resolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda que marca la ruta que debe seguir el mundo y que implica un gran reto para América Latina. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 habla de la reducción de las desigualdades y, si bien América Latina no es la región más pobre del mundo, sí es la más inequitativa. Asimismo, habla del crecimiento económico, social y ambiental, pero con un trabajo decente para todos. Y en el tema de las ciudades, el desarrollo sostenible. Para Colombia, el reto es aún mayor porque es la primera vez que en una agenda mundial queda la paz de manera explícita como uno de los objetivos, en el entendido de que no es posible el desarrollo de las sociedades sin unas sociedades pacíficas e inclusivas. De la misma manera, todo el marco normativo se ha ido alineando entonces en ese contexto de los derechos y la estrategia para la salud de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes va en ese mismo sentido. Ya no se trata solamente de sobrevivir, de terminar con la mortalidad materna evitable, sino que se trata de la transformación de las sociedades de tal suerte que las mujeres, niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar todo su potencial. En el contexto local, miremos rápidamente cómo le fue a Colombia con la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El país cumplió las metas de reducción de la pobreza con un año de anticipación y para 2014 la tasa de pobreza era de 28.5% y la de pobreza extrema 8.1%, la mitad de la de principios de siglos. Igualmente, la mortalidad materna se situó en 17.25% en 2013, cumpliendo la meta de manera anticipada. Sin embargo, no logró el país cumplir la meta en términos de reducción de la mortalidad materna ni del embarazo adolescente. Miremos en esta gráfica la razón de mortalidad materna según la zona de residencia. La línea verde corresponde a la razón de mortalidad de la cabecera municipal. Observamos cómo se ha mantenido estable prácticamente todo el tiempo y es la más baja de las 4 líneas. La roja es la razón de mortalidad de los centros o poblados y la línea azul, que está todo el tiempo por encima, es la razón de mortalidad materna correspondiente a las zonas rurales. En morado observamos la diferencia relativa entre la razón de mortalidad de las mujeres de las zonas rurales dispersas versus la cabecera. Y observamos cómo esa diferencia, esa brecha entre lo rural y lo urbano se mantiene en todo este periodo que es 2005-2016 y prácticamente se mantiene constante sin ninguna variación a lo largo de todo el periodo. Entonces uno empieza a preguntarse qué ha pasado, por qué, a pesar de que el país ha sido reconocido por sus logros en términos de aseguramiento, no logramos
que esos logros se reflejen en los resultados en salud. Esta es la gráfica que muestra cómo ha cambiado el aseguramiento desde 1993 hasta el año 2013. En el año 1993 apenas 6.6% de la población rural estaba asegurada, mientras que en el 2013 el 92,6%. Y un cambio similar ocurrió en cuanto a las personas que viven en el quintil más pobre. Entonces, tenemos que pensar qué ha pasado en el país, que no logramos cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano. Y me voy a tomar el atrevimiento de hablar un poco de lo que ha sido nuestra historia. Esta frase es del profesor Germán Valencia del Instituto de Estudios Políticos y señala cómo Colombia ha sido un país de guerras desde finales del siglo XIX, pero también de múltiples intentos de paces a lo largo de toda su historia. Podemos decir que realmente los historiadores no se ponen de acuerdo si son 50, 60 o 200 años que llevamos en guerra en el país. Lo cierto es que desde finales del siglo XIX tuvimos 7 guerras civiles en ese periodo. Se cierra el siglo XIX con la Guerra de los 1000 días, que va hasta 1902, y que ha sido definida como una de las confrontaciones más sangrientas de cualquier país. El país quedó devastado, fueron más de 100.000 muertos. Y empieza el siglo XX, década del 20 al 30, con la violencia y el enfrentamiento liberal conservador, que tiene su punto máximo con el asesinato en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán. Si bien estas confrontaciones tienen un tinte político fundamental, debajo hay una serie de intereses económicos que movieron todas estas confrontaciones a lo largo del periodo. Esos intereses económicos tienen que ver con la expropiación de la tierra de los campesinos o su expulsión y la reducción del valor de las mismas para luego apropiarse luego de esos territorios. Toda esa situación lleva al éxodo de los campesinos a las ciudades. Los rasgos de las guerras en Colombia son los correspondientes a las guerras civiles. Esas guerras se caracterizan por ser particularmente sangrientas y amargas. Hay una venganza individual y personalizada, ocurre una violencia excesiva y atroz, y es una violencia que está cometida de manera intencionada contra los no combatientes. En la década del 60 y el 70 hay una gran inconformidad en las zonas rurales colombianas de parte de los campesinos. Hay varios intentos de reforma agraria que se ven frustrados. El último en este periodo fue en el año 61 y esa frustración en el campesinado que ve que no se colman sus expectativas se convierte en el caldo de cultivo para el surgimiento y el fortalecimiento de una gran cantidad de grupos guerrilleros, entre ellos FARC, EPL y ELN. En el inicio de la década de los 80 continúa entonces el fortalecimiento militar de estos grupos insurgentes, pero aparece otro elemento que es el surgimiento del narcotráfico. Se da una ley de amnistía que beneficia a varios grupos, tal vez el más importante el M-19, que conforma un grupo político que fue la Unión Patriótica, que desafortunadamente fue aniquilado por la conjugación de una serie de situaciones. Está aunado la infiltración del paramilitarismo con el narcotráfico, con una gran infiltración en la vida política del país. Finales de los 80 y principios de los 90 se dan una serie de fenómenos, asesinato de líderes políticos, sicariato, masacres, genocidio, y aumenta muchísimo más el desplazamiento forzado. Y en la segunda mitad de los 90 vamos a tener un crecimiento sin precedentes de las guerrillas y de los grupos paramilitares, y en 1994 un reforzamiento del paramilitarismo con la creación de las Convivir, con su posterior paso a la clandestinidad, que lo único que hizo fue desplazar todos estos grupos hacia los grupos paramilitares. Todos estos eventos que hemos relatado llevaron entonces al desplazamiento de los campesinos a las ciudades. En 1986, Colombia
fue definido como el segundo país en el mundo con el mayor número de personas desplazadas después de Sudán. Viene año 2002, fracasa un intento de paz negociada con las FARC y como respuesta viene el periodo del 2002 al 2010, donde se niega el conflicto armado, se propugna fundamentalmente por la vía militar y se da el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. Entramos en el periodo 2010-2019, donde después de 7 intentos de conversaciones con las FARC, 2 años de contactos, 4 años de negociación, se logra la firma del acuerdo del 2016 y los expertos hablan de que vamos a necesitar 15 años para la implementación del acuerdo. ¿Qué tenemos al final de todo esto? Que el 77% de la tierra está en manos del 13% de la población y por ello el acuerdo final de La Habana tiene como uno de sus puntos fundamentales esa reforma rural integral. Pero adicionalmente, entonces, habla de la necesidad de la reducción de la pobreza en el campo, la refundación del Estado y lo más importante tal vez, la transformación del imaginario colectivo. Ese asunto de que nuestra sociedad pueda encontrar una forma de vivir en paz y realmente avanzar en el desarrollo para que, como veíamos al principio, las mujeres, niñas y niños puedan desarrollarse. Definitivamente los conflictos armados tienen múltiples formas de afectar la salud de los pueblos. Hay una acción directa por daño a la infraestructura y a los trabajadores de la salud, amenazas, homicidios, afectación de la salud mental, una acción indirecta por restricciones en el desplazamiento, la afectación de la prestación de los servicios, fundamentalmente los servicios de prevención y control, y obviamente un aumento en la demanda de la atención por las víctimas directas del conflicto. Este es solamente un ejemplo en esta fotografía de esa afectación de los no combatientes. En el año 2002, un grupo guerrillero dinamita un puente, se cae una ambulancia y fallecen 3 personas, dentro de ellas una mujer embarazada. Miremos un poco el efecto entonces del conflicto armado en la mortalidad materna. Esta es la tendencia de la mortalidad materna en el país desde 1998 hasta el año 2018. Hay una tendencia al descenso que fue más significativa en el periodo del año 2000 al año 2008. Tuvimos una reducción de 41 muertes por 100.000 nacidos vivos y esa diferencia fue estadísticamente significativa. El cambio a partir del año 2018, que hubo un pequeño aumento y luego este descenso, realmente no tuvo significación estadística, pero es de resaltar que para el año 2018 el país logra lo que era la meta que se había definido para el año 2015. Ustedes recuerdan que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el país había planteado tener una razón de mortalidad por debajo de 45 por 100.000, la logramos con 3 años de retraso. Esta es la razón de mortalidad de acuerdo a algunos indicadores, la etnia, el aseguramiento. Observen ustedes cómo la razón de mortalidad, por ejemplo, de las mujeres no afiliadas es de 138,8 por 100.000 nacidos vivos, mientras que la de las mujeres del régimen contributivo es de 27. La razón de la mortalidad de las mujeres indígenas 261 versus las mujeres de otras etnias, y lo que ya resaltaba del tema rural urbano, que es más del doble la razón de mortalidad en las zonas rurales versus las urbanas. Esta es la distribución de acuerdo a la causa de mortalidad, si es directa o indirecta. Siguen predominando en el país las muertes maternas directas con el 54%, y la mortalidad indirecta aporta un 28% y sigue estando en primer lugar la hemorragia obstétrica y en segundo los trastornos hipertensivos. Tanto para el año 2017 como para el 2018 este fue el perfil de causas. A continuación vamos a revisar la razón de mortalidad materna según quintiles de índice de intensidad del conflicto.
El Observatorio Nacional de Salud del Instituto Nacional hace un estudio en el país donde ellos clasifican las regiones de acuerdo a unos indicadores, clasifican las regiones en un bajo nivel de conflicto y hasta regiones con niveles altos y muy altos de conflicto, y evalúan la razón de mortalidad para estos periodos 1998, 2003, 2004, 2009 y 2010 y 2015. ¿Qué observamos? Que siempre hay una diferencia en la razón de mortalidad, es muchísimo más alta en esas zonas de mayor intensidad del conflicto, y aunque ha habido una reducción a lo largo del tiempo, esa diferencia se mantiene. Prácticamente la razón de mortalidad de estas regiones donde es mayor la intensidad del conflicto es 2 veces la razón de mortalidad de las regiones con baja intensidad del conflicto. Esta es la fecundidad por edad según quintiles del índice de intensidad del conflicto. Tiene el mismo concepto: en verde las regiones con baja intensidad y en rojo las regiones con muy alta intensidad, y estamos analizando dos grupos de edad: el grupo de 15 a 19 a la izquierda en la diapositiva y el grupo de 20 a 49 a la derecha. Miremos primero el grupo de 20 a 49. Observe que ha habido un descenso en la fecundidad en este grupo en los mismos periodos que ya analizamos, pero lo más interesante es que realmente no hay mucha diferencia entre la fecundidad en las mujeres de las zonas de bajo conflicto versus aquellas que residen en las zonas de alta intensidad. Mientras que si volvemos a la gráfica de la izquierda, para las adolescentes entre 15 y 19 años, observen cómo hay una diferencia importante entre la fecundidad de las adolescentes que residen en esas zonas de alta intensidad del conflicto versus aquellas que están en las zonas que tienen una intensidad menor. Diferencia que no solo se mantiene, sino que se agudiza a lo largo del tiempo y es mayor para el periodo 2010-2015. Los autores llaman a la precaución al análisis de esta información, pero definitivamente dejan como una hipótesis que probablemente los adolescentes son muchísimo más vulnerables a toda esta situación de abuso que se da en estas regiones que tienen mayor intensidad del conflicto. Miremos un poco lo que ha sido la violencia de género en las guerras en Colombia. Las mujeres han sido víctimas de muchas maneras, de violencia física, psicológica y de violencia sexual como una forma de afectar al enemigo. Han sido víctimas también del desplazamiento de los territorios. Han sido víctimas del reclutamiento forzado para obligarlas a prestar servicios sexuales. Han sido víctimas de la imposición de normas de conducta de manera violenta, pautas de control social en esas áreas que han estado bajo el control de los diferentes grupos armados. Y acá tenemos la violencia sexual también como un elemento de dominación. Las mujeres que se han mostrado como lideresas han sido víctimas de este elemento asociada a procesos de restitución de tierras, de litigio de un predio, ha estado asociada a procesos de empoderamiento y liderazgo. Igualmente tenemos la violencia institucional castrense y la violencia que sufren las mujeres en el ámbito cotidiano. Este es el resultado de una encuesta de prevalencia de violencia sexual que se hizo en 142 municipios del país para el periodo 2010-2015 y se encontró una prevalencia de 18.6%. Eso significa que para el periodo serían más o menos 875.000 mujeres víctimas, donde las formas más frecuentes que se identificaron fueron la regulación de la vida social y afectiva con el 64%, el acoso sexual con el 42% y la violación con el 17%. Estas cifras contrastan, sin embargo, con las cifras oficiales. El informe, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz a diciembre de 2012, o sea, un periodo que está incluido en este periodo de estudio, reportó que de 39.546 hechos confesados, solamente 96% correspondían a delitos de violencia sexual.
Y en el registro único de víctimas, de más de 8 millones de víctimas que estaban reportadas al 10 de junio de este año, solamente 27.730 eran reportados como delitos contra la integridad y la libertad sexual. Entonces, realmente no tenemos todavía la magnitud de la situación a la que nos estamos enfrentando, pero tal vez lo más grave, porque ya tener una sola víctima es preocupante, es la falta de articulación y de eficacia de toda la normatividad que tenemos en el país, que lleva a una gran impunidad reinante frente a la investigación, al enjuiciamiento y al castigo de los autores de estos actos, que definitivamente a lo que contribuye es que las víctimas hayan perdido la confianza en el Estado y ya no denuncien. Como conclusiones, podemos decir que los avances en la reducción de la mortalidad materna han sido modestos, lentos y muy desiguales entre las regiones, que las brechas relativas entre la zona urbana y la rural y según la estratificación por intensidad del conflicto se mantienen a lo largo del tiempo, que adaptar la Agenda 2030 al contexto colombiano implica necesariamente pensar en los efectos del conflicto en la salud y en los retos de la transición hacia el posconflicto, y que definitivamente se requieren mayores esfuerzos para cumplir con los acuerdos en lo que concierne a la atención a las víctimas del conflicto para garantizar su salud reproductiva y de manera integral. Este curso es una invitación a que avancemos en este sentido. Y finalmente quisiera yo poner la reflexión de que si bien estamos frente a unos retos muy grandes, tenemos elementos que nos animan, como las voces de estas mujeres que han sido víctimas. Este es un monumento hecho por una gran mujer colombiana, Doris Salcedo. Fue inaugurado en la ciudad de Bogotá. Sé que muchos de ustedes no lo conocen y por ello quiero invitarlos a ver el video que relata de alguna manera cómo fue construido con las manos de algunas de estas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. Este video nos trae un aliento, una voz de esperanza en medio de tanta incertidumbre como la que tenemos en este momento en el país. Muchas gracias. He invitado a víctimas de violencia sexual de diferentes actores armados y que estas víctimas le den forma martillando este piso. Al forjar este metal, ellas forjan una nueva realidad. Están haciendo historia a aquellos seres a quienes nunca se escuchó. Lo más horrible que puede pasar dentro de una guerra es usar a la mujer como un objeto y las mujeres no somos trofeos. No debemos de quedarnos con ese rencor en nuestro corazón, sino que tenemos que sacarlo. Por cada martillazo que daba, botaba esos recuerdos. Al principio yo sentí rabia, empecé a darle duro. Empieza uno a descargar veneno. Martillé de rabia, martillé por mí, por otras. Pum, y eso se sentía como unos tiros. Siento como una tranquilidad, una paz interna de que aprendí a perdonar. Si yo perdono, yo sano. Pero es un perdón sin olvido, es un perdón con justicia, un perdón con reparación. Si se pueden fundir las armas, también se puede fundir el odio de este país.